voy a rogar que abramos nuestras Biblias en Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 47, y vamos a leer ahí los versículos del 1 al 12. Es un poco larga la llamada, pero vale la pena. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi en la ribera del río, había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque es la maravillosa energía que llena nuestro espíritu para que podamos crecer y madurar en él, y llegar a conocer tu voluntad, tu presencia, tu persona y tu amor a través de la palabra. Bendícenos, Señor, con tu unción en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Este río místico está lleno de un significado profético. Y es el tiempo del milenio. Esto está profetizado para el tiempo del milenio. Es bien importante hacer hincapié en ello. Es un río de agua de vida. No simplemente un río de agua, sino es un río de agua de vida. Y va a estar en el desierto, y va a estar en las desolaciones. Vaya a Zacarías conmigo en el capítulo 14 y versículo 8. Miren cómo dice aquí esta profecía de Zacarías. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Aquí está profetizando que en esa época va a salir un río de la ciudad de Jerusalén que va a sanear las aguas del Mar Muerto. El Mar Muerto es la depresión más grande que hay en el mundo. Está a 450 metros debajo del nivel del mar. Por lo tanto, cuando este río lo empiece a llenar, toda esa agua se va a sanear. Pero dice que la otra parte, el otro río, va hacia el mar Mediterráneo, y lo va a hacer también sano. Porque el mar es figura de la humanidad.
Y lo único que nos puede sanear es la palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre. Pero este río, a donde llegue, leímos en el versículo 9, va a dar vida también. Miren qué maravilloso es. Pero este río puede ser también considerado como un hermoso emblema del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted no se ha dado cuenta, pero aquí usted está inmerso espiritualmente en el río de la palabra que está saliendo de este lugar. Y también podríamos compararlo con el derramamiento espiritual en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés dice que el Espíritu Santo, como un viento recio, entró en el recinto donde estaban estas personas y a todos los llenó con su presencia. De sus cabezas fluían como llamas de fuego, que significa purificación. El fuego nos purifica y nos limpia de nuestra naturaleza de pecado. Por eso es importante que esta mañana veamos en primer lugar cómo el río mana libre y espontáneamente. En primer lugar, su fuente. ¿Cuál es la fuente que leímos que era? En el versículo 1, si usted se recuerda, dice, debajo del umbral de la casa, o sea, el templo. De ahí sale este río, de ese santo lugar, el lugar que es el propiciatorio. Mire qué maravilloso, porque es el trono de Dios. Así como este río viene de Dios, va a venir de Dios, así también el Espíritu Santo ha venido a nosotros de Dios. Yo quisiera invitarlo para que fuera al Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 26. San Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, note, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice. Entonces, es un fluir del Espíritu continuamente. Usted posiblemente nunca se ha dado cuenta que mientras más se acerca usted a Dios y usted recibe la palabra, es como que usted estuviera bañándose en esa agua poderosa. Porque el Señor nos dice que nos va a purificar a través de las aguas. Y las personas piensan que es el bautismo, pero no está hablando del bautismo, está hablando de su palabra poderosa. Porque su palabra nos limpia. Usted no se puede dar cuenta ahorita cuánto está limpiando el Señor su vida, su espíritu, su alma, su corazón, su curso. En el versículo 1 nos dice que las aguas descendían de debajo al sur del altar. El único lugar de donde estas aguas podían venir era del altar, de la cruz del Calvario. De ahí viene esa agua poderosa. Mire, cuando usted ha sido lastimado, cuando usted ha sido herido, cuando usted ha sido engañado, cuando usted ha sufrido poderosamente, por más que lo consuelen, por más que traten de paliar ese dolor, por más que traten de darle incluso algún tipo de terapia, nada le puede quitar ese dolor. Pero cuando usted viene a la cruz del Calvario, ese poder de ese río, de esa agua purificada, quita y se lleva todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, toda nuestra opresión y nuestra depresión, porque el Señor anhela que estemos sanos. ¿Qué dice que hace el río? Dice que vivifica, ya se fijó, nos vuelve a hacer vivir, porque a veces cuando los problemas son demasiados y nos oprimen el alma, nos quisiéramos morir, pero Él viene y con su fuerza nos vuelve a dar vida, porque Dios nos ama intensamente. No hay nadie que nos ame más que Dios. Siempre nos ha amado. Dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo. El otro día estábamos con una persona y preguntaron, ¿y usted qué edad tiene? Pues yo tengo tal edad. ¿Y la suya? Dijo, miren, ya es tarde. Mejor levantémonos. ¿Por qué le hago este comentario? Porque nosotros nos sujetamos mucho a lo que es temporal. Nuestra edad aquí es una edad relativa. Pero si usted va a Efesios en el capítulo 1, dice en el versículo 4 que Dios nos bendijo antes de que existiera el universo. Antes de que existiera esta tierra, usted y yo ya existíamos. Cuando nosotros nacemos,
el Señor borra nuestros recuerdos, nuestra memoria celestial, para que vivamos en esta tierra y aprendamos a obedecerlo y aprendamos a vivir a pesar de todas las cosas. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque a veces cuando los problemas son tupidos, como dice, o muy seguidos, nosotros a veces llegamos a pensar como que Dios nos olvidó, pero jamás se olvida de nosotros. Él tiene un tiempo para todo. Y cuando permite problemas en nuestra vida es porque nos está fortaleciendo, aunque a nosotros no nos agrade. Pero para el cristiano todas las cosas tienen un propósito de bien. Vaya a Romanos 8, si es tan amable. Mire cómo dice en Romanos 8, 28, si mal no recuerdo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, muchas veces uno va a decir: qué desgraciado soy, mejor no hubiera nacido, cuando los problemas son terribles. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un propósito para nuestra vida. El problema es que buscamos la respuesta a ese propósito en nuestra mente, en nuestras circunstancias y en el historial de nuestra vida. Nunca se nos ocurre buscar el propósito de nuestra vida en la palabra de Dios, que es un río que nos quiere purificar, que nos quiere limpiar. Bendito sea Dios por su amor, porque no deja nada fuera de ese amor. Entonces, ese curso sale del trono de la gracia de Dios. Ese es el origen de donde sale este río purificador. El Espíritu Santo no fue dado hasta que después que Cristo fue a la cruz del Calvario, ¿se recuerda? Porque Él tenía que sufrir y tenía que morir por nosotros. Ahora, vaya a Apocalipsis 22, si es tan amable, versículo 1. Aquí también ya estamos hablando no del milenio, sino del lugar especial al final donde vamos a estar con Dios. Y dice: después me mostró un río limpio, pero note cómo dice, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Yo le hice una nota. El agua del río fluye de Dios y de Cristo. Ellos son la fuente de toda vida que vive en la ciudad, porque no podrá vivir nadie ahí salvo los que han bebido de la vida que Dios y Cristo dan. Por lo tanto, el río simboliza la vida que fluye de Dios y Cristo. Será un recordatorio constante de que Jesucristo es el agua viva que nos da vida, que sacia nuestra sed de vida, que satisface nuestra sed de vida, que llena nuestra sed de vida y que completa nuestra sed de vida. Solo Él puede satisfacer la necesidad individual de los seres humanos, porque usted puede pensar en algo que necesita y yo en otra cosa, pero eso no importa para Dios, porque Él es Dios y para Él no hay ningún estorbo en dar lo que nosotros deseamos. Piense por un instante qué es lo que usted más desea en su corazón, qué es lo que embarga su mente, qué es lo que usted quisiera tener para ser feliz. Piénselo y razone si eso sería difícil para Dios. Pero fíjese que Dios dice algo precioso en Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, dice, os serán añadidas. Pero nosotros no lo hacemos así, hermanos. Nosotros vamos detrás de las añadiduras y nos olvidamos del orden que Dios tiene para bendecirnos. Cuando nosotros obedecemos el orden de Dios, entonces obtenemos todo lo que anhela nuestro corazón. Porque la palabra dice: pon tu delicia en Jehová y Él te concederá, dice, todos los deseos de tu corazón. ¿Será que Dios miente, hermanos? No puede. No está en su naturaleza. Pero nosotros somos los que estorbamos el proceso de bendición cuando nos anticipamos en nuestras actitudes. Debemos aprender a ser pacientes y a esperar en Él, porque Él quiere abrir su mano para llenarnos de amor. Aparte de la fuente y del curso del río, vemos su potencia, porque crecía en poder, si usted notó, ese río, y en plenitud.
Y hay algo interesante, ese río crecía pero no tenía tributarios, ¿se fijó? ¿Sabe por qué ese río de Dios no tenía tributarios? Porque nada de la tierra puede fluir en las cosas de Dios, las contaminaría, las arruinaría. Por eso tiene que tener esa pureza que solo Dios tiene para sus cosas. Pero es precioso cómo va creciendo el caudal de ese río. Y ese río va directamente asociado con su vida y con la mía. Por eso Dios me puso que les hablara de esto esta mañana. Porque nosotros necesitamos cambiar el rumbo de nuestra vida. Y yo quiero que me entienda algo. No le estoy diciendo que se vuelva religioso, porque yo le he dicho que ninguna religión salva. Pero lo que sí lo salva es una relación con Dios. Y usted, para relacionarse con Dios, tiene que llegar a conocerlo. Mire, con la que es su esposa, usted no le encontró la cara y dijo, venite, y pum, se va a casar con ella. ¿Verdad que no? Usted primero la vio, le gustó, la enamoró, tal vez le digo que no la primera vez, y usted fue Nesbit y llegó y la convenció, ¿verdad? Y le dijo yes, le dijo al final ella, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que comparar esas analogías tan simples con nuestra relación con Dios. Porque al principio nos acercamos a Dios por lo que usted quiera, por necesidad, por conveniencia, por conocer. Pero posteriormente lo llegamos a amar, nos enamoramos de Él y ya no podemos vivir sin Él. Él se vuelve ese río de vida para nosotros. No podemos existir sin esa relación tan íntima con Él. ¿Y sabe qué es la paradoja? Que Él es el enamorado que está a la par de nosotros todo el tiempo, de día y de noche. A nosotros no nos olvida. Cuando usted se entacoche se va a echar el dancing por ahí, a ver si se acuerda de Dios. Cuando sale y dice, ay, perdóname, Señor, se me fue la canita. No fue una canita, sino fue un manojo de canitas. Eché al aire. La cabellera entera. Mejor no es de peluquín. Pero la realidad es esto. Él nos ama incondicionalmente. Alabado sea su nombre. Porque el amor de Dios hacia nosotros no estira en que yo me entregue a Él para que Él me ame. Porque en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y cuando nos amamos, dábamos referitos, fíjense. Después ya nos puso bonitos. ¿Quiere que se lo enseñe? Vaya a Efesios capítulo 2 si está bondadoso. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que así éramos, y así nos amó. O sea, usted no puede estar lindo para ir con Cristo. Venga feíto, Él lo va a embellecer. Usted, cuando se le descompone el televisor, no se pone a desarmarlo, ¿verdad? A ver si le hago la cachita. Lo más posible es que se electrocute, que esos trinches acumulan como 50,000 voltios atrás. ¿Qué hace usted con su tele descompuesta? La lleva a donde él, experto, con el ingeniero que puede arreglar el televisor. ¿Quién nos puede arreglar a nosotros? Dios. Cristo, Dios, amén. Vamos a Él como estamos, descompuestos, y Él se encarga de dejarnos como nuevos. En realidad nos hace nuevos porque dice que nacemos de nuevo. Somos una nueva creación en su mano divina de amor. Miren qué precioso. Entonces, las corrientes de la tierra no pueden venir a este río, porque es un río que solo se podía, si usted notó, pasar a nado, donde ya había crecido y tenía poder para sanar, tenía poder para avivar y tenía también poder para producir fruto y permanente lozanía, como leímos en el versículo 12 de nuestra llamada original. Así es el poder del Espíritu Santo obrando en aquellos que creen en Él.
como ha dicho la Escritura. ¿Se recuerda cómo dice en San Juan 7? Hablábamos de eso el día miércoles. En San Juan 7 el pueblo estaba celebrando una fiesta y tenía 7 días de estarlo celebrando. Los judíos eran ahí sí que bien parranderos. Decían que era fiesta del Señor, pero hay 7 días sin parar. Y en el último día de esa fiesta, tal vez ya hastiados de beber vino, Jesucristo hizo algo que no era común. Se puso de pie, cosa que no hacían porque estaban en la celebración, y habló recio, cosa que no hacían tampoco. Vaya a San Juan 7 si está bondadoso. San Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Y Jesús lo que les dijo fue esto: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, con mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, él estaba diciéndonos a nosotros que este es un símbolo de las inescrutables riquezas de Dios. Ahora, yo le voy a decir algo. Cuando usted le abrió su corazón a Jesús y Jesús entró en usted, ¿qué sintió? Yo le voy a decir algo. Nada. Y usted dirá, pero ¿por qué no sentí? Porque no somos espirituales. Sino que cuando usted le abre su corazón a Jesús, entonces nace su sensibilidad, porque su espíritu nace de nuevo. Y entonces, conforme usted se va comunicando con Dios, se va llenando de su presencia y llenando de su comunión, entonces usted se vuelve una persona sensitiva a las cosas del Espíritu Santo. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 14 que el hombre natural no tiene capacidad para sentir algo de las cosas de Dios, porque para poder sentir algo de Dios, la persona tiene que haber nacido de nuevo y tiene que incrementar el crecimiento de su espíritu por sí mismo, para que entonces pueda percibir y entender las cosas de Dios. Si no, las cosas que usted habla del espíritu a través de la palabra, las personas no las van a poder comprender, o se van a aburrir de venir a la iglesia, o no van a querer orar, o se van a querer ir apartando de las cosas que les aburren. Fíjense que es una paradoja que cuando va a venir un cantante famoso, las personas, los jóvenes o los adultos, hacen cola por horas. Incluso cuando vino Vicente Fernández aquí al estadio de aquí de La Pedrera, dice que la gente estaba bajo el agua y esperaron 3 horas bajo el agua con tal de oír cantar a un hombre. Pero si yo los tengo a ustedes aquí 2 horas hablándoles la palabra de Dios, ¡ay, Dios mío! Se me van todos, porque aún no hemos llegado a amar intensamente lo que es la presencia de Dios. Cuando usted se encuentra con un buen amigo, usted platica y platica y platica, y cuando ve, ha platicado con él 10 horas, si es posible. Y me tengo que ir y sale a dispararse. A ver cuando hablamos más despacito, en la gloria posiblemente. Pero le quiero decir algo: cuando usted logra tener una intimidad con Dios, cuando usted logra descubrir quién es Dios para usted, usted comienza a vivir una vida diferente. Comienza a sentir un deseo vehemente por estar de rodillas hablando con Él. Usted siente aquella amplitud, aquel desahogo cuando usted se hinca y le comienza a decir: estoy triste, Señor, dame tu alegría. Tu manto dice que me va a dar alegría y me va a dar fuerza. Y usted comienza a tener un diálogo con el Señor, porque cuando no somos espirituales lo que tenemos es un monólogo experimental. Pero cuando usted comienza a crecer en su relación con Dios, esa intimidad le permite sentirlo. Y muchas veces va a sentir su mano acariciándole su cabeza, porque sabe una cosa, es tierno y detallista, cariñoso hasta donde usted no se imagina. Así es nuestro papá, porque nos ama con un amor que no tiene parangón en esta tierra. Por eso es tan importante conocerlo. Pero luego seguimos con el río y vemos una creciente experiencia de lo que es la profundidad y el poder de este río.
siendo obediente al líder divino que le estaba hablando, usted se fijó que Ezequiel no protestó en ningún momento. Mire, vuelva conmigo a la llamada que vimos al principio en Ezequiel 47. Solo le quiero mostrar algo ahí rápidamente. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y luego adelante dice en el versículo 2, y me sacó por el camino de la puerta al norte y me hizo dar la vuelta, y sigue diciendo más adelante, y midió mis codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y así usted puede seguir viendo que le estaban ordenando que hiciera algo y él iba obedientemente haciéndolo. Perdón que haga hincapié en esto, pero lo hago específicamente por una razón. Nosotros por naturaleza somos desobedientes. ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia. O sea, es parte de nuestra naturaleza. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a obedecer lo que Él con amor nos dice en su palabra, porque es para nuestro propio bien y crecimiento espiritual. Por eso es tan importante considerar cómo Él obedeció a todo lo que le estaba diciendo Dios. Ahora, fue una experiencia, podría decirle pasajera, porque de una fase se iba para otra. En primer lugar, vamos a ver que al principio estuvo inmerso en el agua hasta los tobillos, pero esto tiene una razón. Dice, me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta los tobillos. Ese era aún un conocimiento somero de la vida, pero con todo ya estaba él en ese conocimiento de Dios, porque ya estaba por lo menos metido con sus tobillos en el agua del conocimiento de la palabra de Dios. Esta etapa representa el espíritu de fe, que es cuando comenzamos nuestra vinculación con Dios. El acto concreto de entrar en la corriente de la voluntad divina, aunque esta voluntad sea todavía poco conocida. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque tenemos algo en nuestro corazón que se llama esperanza. Y la esperanza es de algo mejor para nuestra vida. Fíjese que cada día que usted se acerca a Dios, lástima que no tenemos culto todos los días, porque eso acrecentaría el nivel de su conocimiento y usted estaría siendo tallado como un diamante mucho más rápido. Pero lo hacemos cada 7 días y eso hace que en realidad estemos siempre con lentitud en nuestro crecimiento y conocimiento. Por eso es que usted luego ve que estuvo hasta las rodillas. Dice, me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta las rodillas. La única forma en que las aguas pueden subir sobre nosotros es que nosotros nos sumerjamos en esas aguas. Porque de lo contrario, sigue habiendo más de nosotros. Y a esto de estar hasta las rodillas se le llama la fase del espíritu de oración. ¿Qué hace usted cuando ora? Dobla sus rodillas. Y usted está de rodillas hablando con Dios, ¿verdad? Ahora, recuerde que también es una sola parte nuestra la que está con el río. Todavía hay mucho de nosotros fuera. Porque créame que nosotros somos egoístas aún en eso. ¿Será que le damos a Dios todo? No, ¿verdad? Nosotros nos reservamos muchas cosas. Si comprendiéramos que cuando le damos todo a Dios, nuestra vida se transforma literalmente. Pero eso viene a través del conocimiento de este proceso del que estamos hablando. Dice, cuando las rodillas son capturadas para Dios, habrá deleite en su comunión. No tener libertad para la oración es algo que deprime el corazón del creyente. Aunque esta es solo la segunda etapa de la vida cristiana, muchos no alcanzan a ella porque rehúsan ser conducidos. Lo que le decía, Dios nos dice ora, y nosotros ¿cuánto oramos? Fíjese que nosotros a veces sentimos que oramos un montón. Oré 10 minutos, hasta acá y me está saliendo ya en la rodilla. En una oportunidad me dijo una persona a mí, mi esposo y yo queremos pedirle un favor bien especial para tal día, para que no nos diga que no.
Con mucho gusto. ¿Y de qué será? Nosotros queremos, como vamos a estar cumpliendo años de casados, que usted esté con nosotros desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, orando sin parar. Y al final, como hoy es el día de acción de gracias, lo vamos a invitar a cenar pavo. Yo, con mucho gusto le digo, pero ¿ustedes están dispuestos? Sí, me dijo ella. Ay, hermanos, cuando estábamos como a las 10 de la mañana, comencé a oír pujidos y movimientos y todo lo demás. Entonces yo detuve la oración, les dije, ¿quieren descansar? Ay, es que decía, no, las rodillas, usted porque tiene costumbre, pero yo. Pero siga orando usted. Amén. Y yo seguí orando. Yo seguí orando hasta la hora en que era. ¿Sabe? Yo no me cansé, no me dolieron las rodillas, estuve feliz. Fue como una vacación espiritual, se llenó todo mi ser. Mire, yo fui el que más gané, hermanos. Yo fui el que salí de ahí con ganancia, con bendición. Y ellos me dijeron, creímos que íbamos a aguantar. Porque ahí se estuvieron conmigo, pero sentaditos en una silla, ¿verdad? Solo oyendo todo lo que yo decía. Me dijo, ¿cómo hace usted para que no se le acabe el parque? Me dijo el esposo. Por todo lo que usted habla. ¿Y usted cuánto habla en el día? ¿O no habla usted un montón? Sí, me digo, pero son diferentes cosas, pues yo de diferentes cosas le hablo a Dios también. Cuando uno quiere platicar con Dios, tiene que hablar con Dios. Por eso estar de rodillas es precioso, hermanos. Nos permite a nosotros tener una comunión perfecta y preciosa con ese Dios de amor al que nosotros servimos, al que nosotros amamos. Luego dice que el agua le llegó hasta los lomos. Dice, me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta los lomos. Dice. Los lomos denotan la fortaleza de nosotros. Fíjese que si usted ve a un cargador de bultos y se fija en su cintura, aunque sea panzón mi compañero, tiene un cinturón de cuero bien apretado, fíjese, porque ahí es donde se hace la fuerza. Entonces el Señor nos pone esa parte cuando entramos en el agua y estamos hasta la cintura en el agua, porque ese es el espíritu de poder. Ahí ya comenzamos a tener poder en nuestra oración. Y el cristiano que ora pronto pasará a ser un cristiano testificante, porque sus lomos están ahora ceñidos con el poder de Dios. Cuando un hombre está hundido hasta los lomos, se ve menos del hombre y se evidencia más la profundidad del río. Los que solo están hundidos hasta los tobillos muestran demasiado de sí mismos y no dan una impresión correcta de la plenitud de las aguas. Por eso es tan importante que usted llegue hasta, por lo menos hasta los lomos, que haga el esfuerzo de meterse en el río, en la oración, en su comunión con Dios, en su amistad con Dios. Mire, si algo es algo maravilloso, como una aventura increíble, es la relación con nuestro Dios. Con Dios no hay nada de aburrido. Con Dios todo es excitante, todo es renovado, todo nos da positivismo en las cosas. Hoy en la mañana me decía un hermano, fíjese que a mí, aunque la gente no me dé gracias, yo en el tráfico yo siempre doy lugar, y yo le doy lugar a la gente, pero pasa algo, ¿no? Cuando yo necesito lugar, la gente me da lugar a mí también, ¿no? Sí, le dije, porque eso es lo que Dios manda que hagamos. Yo le voy a ser franco, le dije, a veces no quiero dar lugar, porque voy rapidito. No es que voy rápido, Señor, pero el Señor me recuerda, siempre me dice lo mismo, me dice, y cuando tú estás ahí queriendo cruzar, ay, sí, Señor, entonces paro. Le digo, perdóname, Señor, por ser tan egoísta. Pero es mi naturaleza, no me quiero excusar. He ido aprendiendo a ser diferente. Porque tenemos que cambiar de alguna forma nuestra forma de ser. Válgame la redundancia. Y por último, y aquí concluyo el mensaje, nadar. Dice, era ya un río que yo no podía pasar. El río no se podía pasar sino a nado. El nadador cristiano ha llegado más allá de su fondo y es ahora llevado por el río de Dios. Y esta última etapa representa la plenitud de Cristo. ¿Cómo la vemos en la Biblia? Vaya por favor a Gálatas 2:20. Acompáñenme ahí a Gálatas 2:20 si es tan amable.
Pablo había alcanzado ese nivel de esa plenitud del Espíritu, y él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez llegaron a tocar, yo le he contado muchas veces, donde vivía Martín Lutero, y cuando él abrió la puerta le dijo: disculpe, aquí vive Martín Lutero. No, le dijo: pero si me dijeron que esta era su casa, si es que el que vive aquí es Jesús. Él incluso decía: Jesús y yo somos mayorías. Y saben una cosa, cuando usted se hace amigo de Dios verdaderamente, usted y él son mayoría. Nada lo puede detener. Usted tiene todo el poder, porque es el poder del amor de Dios, y eso nada lo puede detener ni sustentar. Es una fuerza sobrenatural. Entonces, en lugar de vadear este río, ahora tenía que nadar en él. Eso implica esa unción en la que nosotros nos metemos de tal forma con Dios, que Dios nos puede decir, como le dijo a Pedro: boga más mar adentro. Ustedes se recuerdan que cuando Jesús conoció a Pedro y a los pescadores que estaban con él, les prestó una barca, y se la prestaron, y él predicó desde la barca. Y ellos estaban oyéndolo con mucha atención, estaban cansados, habían trabajado toda la noche. Pero como estaban en la barca, el Señor se volteó cuando terminó y les dijo: boga más adentro. Dice que interesante, porque va en relación con que nos metamos más en el río de Dios. Le dijo: boga mar adentro. ¿Y qué sucedió cuando echó la red? Vaya a San Lucas conmigo, por favor, si es tan amable. San Lucas capítulo 5, versículos del 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué dice ahí? Se rompía. ¿Sabe qué es lo que pasa? Nosotros platicábamos esta semana con mi amado hermano. Nosotros podríamos tener mucho más de lo que tenemos. Me refiero integralmente, no me refiero al dinero, me refiero a todo lo que anhela nuestro corazón. Podríamos tener más, pero nosotros limitamos el poder de Dios, porque creemos que Dios eso no lo va a hacer, o que le es muy difícil hacerlo, o que está muy ocupado, o que ya lo cansé con tanto pedirle. No es así. No limite el poder de Dios para su bendición. Confíe en que Él tiene en su mano todo, y para Él nada es imposible. Para Dios todo es posible. Y entonces, ¿por qué no se ejecutan las cosas? Porque no confiamos en Él. Nuestra fe es muy flaca, es muy débil. Deberíamos tener más fruto del Espíritu. Cuando usted se mete realmente en ese río, usted llega a producir el fruto del Espíritu. Vaya a Gálatas 5, por favor, 22 y 23. Acompañe. Por la canción de Rocío Dúrcal. Acompáñame. Mire ahí conmigo en Gálatas 5, dice el verso 22. Mas el fruto del Espíritu. Por favor, piense en ese fruto como una naranja que está dentro de usted, y cada gajo tiene un propósito. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿tenemos nosotros ese fruto en nosotros mismos? Hermanos, fíjense que es triste, pero no lo tenemos. Fíjense. Tenemos que clamarle al Señor que nos permita sumergirnos más, nadar más en ese río del Espíritu, para que nosotros comencemos a producir fruto. ¿Quién tiene mal carácter aquí? Gracias por los sinceros. Que Dios los bendiga. Porque todos tenemos eso. Seríamos marcianos si no fuéramos así, hermano.
pero somos seres humanos, todos adolecemos de Él. Ahora, ¿qué hace que nuestro carácter se someta? Nuestra relación con Dios. Llega a ser tan fuerte la relación con Dios que el mal carácter comienza a declinar y el fruto del Espíritu comienza a aflorar. Porque es lo que Dios quiere que entendamos, que Él nos quiere transformar integralmente. No nos quiere hacer mejor que los demás, entienda algo. Él lo que trata de hacer es que comprendamos la riqueza que está dentro de nosotros y que nunca hemos explotado. Porque no nos creemos capaces de desarrollar todo ese fruto que está ahí. Pero Pablo, si nos lo está diciendo, es porque él sabía que podíamos producir ese fruto. Y es necesario para nuestra vida. Porque ¿sabe qué? Le voy a decir algo. La desobediencia a la palabra de Dios es parte de la falta de información que se le da a las ovejas en todos los púlpitos. Nosotros los pastores tenemos una gran responsabilidad ante Dios, porque lo que Dios demanda de nosotros es que le expliquemos a las personas todas las bendiciones que reciben a través de obedecer la palabra de Dios. Desgraciadamente han materializado demasiado el Evangelio y lo han vuelto como un negocio, pero eso no es el principio de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para la iglesia. Dios quiere que usted sea rico en el conocimiento de todas las verdades que Él nos da en su palabra. La palabra de Dios es como que usted entrara a una bóveda inmensa, llena de riquezas, llena de bendiciones espirituales. ¿Por qué insisto yo en eso? Porque en Mateo 6:33 que citamos al principio, que dice que si buscamos esas riquezas, las otras riquezas van a venir a nosotros. Pero tenemos que creerle a Dios para que al estar inmersos en el conocimiento de su palabra y creciendo en la fe hacia Dios, confiando en Él plenamente, no nos va a faltar nada, porque Él no puede faltar a su palabra. Y cuando usted busca a Dios, usted comienza a ser transformado por el poder de Dios. ¿Usted cree que yo estoy inventando eso que le estoy diciendo? Que Dios le va a cambiar su carácter, su temperamento, su forma de pensar, le va a quitar sus sinvergüenzadas y sus mentiras. No, Él nos quita todo eso, porque Él está trabajando en nosotros. Dios nos ama de una manera que no lo podemos comprender. Por favor, acompáñenme después de Efesios. Va a encontrar Filipenses, capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice su Biblia? La perfeccionará hasta el día de Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús conmigo y con usted? Él nos está perfeccionando. Note, no es usted ni yo los que estamos creando la perfección, porque no podríamos. Adolecemos de muchas pasiones en el corazón, pero cuando usted deja entrar el Espíritu de Dios en usted y usted quiere realmente aprender de la palabra, ¿qué hace Dios con nosotros? Comienza a tallarnos y nos da una forma preciosa que Él quiere hacer con nosotros. Es como el alfarero que toma el barro sin forma totalmente, amorfo, y Él lo transforma en un instrumento precioso, que uno cuando lo ve dice, ¡ay, qué belleza! Esos yadros, ¿ha visto usted? Tan hermosos que son, ¿verdad? Pues es cerámica, es algo que se formó. Dios está haciendo eso con usted y conmigo, pero no nos está haciendo mejores para que nos mire la gente, sino para Él sentir el gozo que nos cambió y que nos transformó. Amén. Que nos hizo comprender que el propósito de nuestra vida no es obtener lo material que nosotros deseamos, esas son añadiduras, sino Él quiere que nosotros nos enriquezcamos de forma diferente en el conocimiento de Él, porque el conocimiento del mundo es bueno y nos sirve, pero el conocimiento da poder y el poder corrompe. Pero el poder y el conocimiento que viene de Dios, eso no corrompe, eso purifica, eso santifica y eso da un verdadero conocimiento de la vida. Amén. No el conocimiento que tenemos, ¿verdad?, inmediato de la vida o nuestra propia experiencia por los años. No, es un conocimiento que trasciende nuestra mente. Yo quisiera explicarle rápidamente, robándole un minutito antes de que terminemos. Acompáñenme, por favor, a 1 de Corintios, en el capítulo 1, en el capítulo 2.
Primera de Corintios capítulo 2. Yo quiero que terminemos viendo esto y que usted lo analice en su corazón. Si yo le digo algo que no esté en la Biblia, no lo reciba, por favor. Por muy lindo que me suene o muy impresionante que sea la idea que yo le dé, si no está respaldada por la Biblia, no la reciba. No vale la pena, por hermoso que sea lo que yo le diga. Todo tiene que estar en la palabra, porque la palabra es la que nos cambia, hermanos. No la semántica o la poesía del hombre, sino la palabra de Dios. Verso 6. Le voy a leer el verso 6 del 1 al 3, del 6 al 13. Yo quiero que con todo respeto lo analice. Aquí habla la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, dice, a lo espiritual. Note pues que el propósito de la Biblia no es enseñarlo a usted a vivir con éxito aquí en la tierra, no. Es enseñarlo a que estando en la tierra, usted tenga las armas para luchar contra usted mismo. Por eso dicen Proverbios que es más grande el hombre que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. O sea, cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo en usted mismo, yo le pido a Dios que algún día lo logre hacer. Usted se va a considerar un verdadero campeón, un ganador, una persona victoriosa, alguien a quien nadie puede derrotar. Por eso dice Pablo en Romanos 8 que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? ¿Quién se podrá ir en contra de nosotros si está Dios de por medio? Amén. Qué lindo, ¿verdad? Yo lo insto a que ame a Dios. Amén. Ame a Dios con todo su corazón. Él es la respuesta a todos sus deseos, a todas sus interrogantes, a todo lo que opera en su vida. Ámelo de verdad. Ámelo sin restricción. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te pedimos en oración, en el nombre de Jesús, que nos concedas la madurez espiritual para estar inmersos cada día en el océano de tu santa palabra, para nadar en ella con paz, salvación y regocijo. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, yo quiero invitarte en esta mañana para que ahí desde tu lugar le digas: Señor Jesús, esta mañana yo te quiero abrir mi corazón y te quiero rogar que entres en mí y me transformes y me enseñes y me reveles y que me muestres, Señor, cosas ocultas a mis ojos. Yo te necesito verdaderamente. Te permito que entres en mi ser y que me transformes totalmente. Te pido perdón por todos mis pecados y te ruego que me hagas una persona nacida de nuevo. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo su oración por primera vez esta mañana en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirle para que nazca de nuevo y
conozca las maravillas de Dios. Señor Jesucristo, yo te agradezco porque cada persona en este lugar te tiene morando en su corazón. Y yo te pido con toda mi alma que les des la forma que tú anhelas que tengan, que te lleguen a conocer profundamente, que se satisfagan en su corazón para que comprendan que nada nos faltará, para que ellos puedan descubrir, Señor, que tú eres la llenura y la satisfacción de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y te suplico que tu paz llene de tal forma sus vidas, que ellos disfruten y se deleiten en este día hasta concluir el mismo, Señor. Y que durante el día puedan meditar en esta palabra que con amor hemos compartido en esta mañana. Te ruego, mi Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre ellos y sus familias, y que ellos gocen, Señor, de todas tus bendiciones. En ese nombre precioso, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.